Shalom, amados hermanos, quien les habla el hermano José Borges. Espero en el Eterno que todos estén bendecidos, al igual que toda su familia. Hoy quisiera compartir un estudio sobre un tema que ha sido, especialmente en estos tiempos, ha sido un poco controversial. Controversial pues por la gama de teologías y de enseñanzas en contra del tema que vamos a compartir hoy día. Es un tema que por causa de la teología del reemplazo, donde menciona, que enseña también que el pueblo de Israel, el Eterno lo desechó y ahora una iglesia ha tomado el puesto de Israel y le hablan como la Israel espiritual. ¿Será cierto eso según la Escritura? Y por eso queremos compartir con ustedes el primer tema de una serie de estudios que vamos a compartir durante todo el año para que así podamos llegar al entendimiento. Especialmente aquellos que estamos regresando a las raíces hebreas, las sendas antiguas, o como se puede decir mejor, de regreso a la Torá. Hoy quisiera hablarles pues del significado de la Torá, porque así podemos tener un mejor conocimiento del por qué las teologías, las enseñanzas que se enseñan hoy día sobre este tema y sobre el porqué de la controversia. Primeramente tenemos que entender el significado de la palabra Torá. Entonces, una vez que nosotros podamos comprender que la Torá no es solamente para el pueblo judío, sino para todo aquel que en el Eterno cree y cree en Yeshua como su Salvador, pues entonces podemos comprender las otras series de estudios que vamos a compartir con ustedes. Pero regresando al significado de lo que significa Torá, podemos decir que la Torá es, cuando la traducimos al latín o al español, significa enseñanza, significa doctrina, significa instrucción. Y por eso quise compartir este estudio al principio de los otros estudios que vamos a traer. Siempre pensando que todos los estudios van a estar fundamentados en la Escritura, en la Torá o en la Biblia, como muchos le llaman. La Torá, cuando se traduce al español del hebreo, del original, podemos entonces entender el significado y aplicarlo a nuestro tiempo. Cuando decimos que la Torá, la definición de Torá es enseñanza, instrucción o doctrina, entonces podemos tener un poco más de entendimiento, porque muchas personas le llaman ley, pero ley es una palabra que fue mal traducida del hebreo al griego cuando se escribió la Septuaginta. La palabra Torá viene de la raíz yará, nuevamente de la raíz yará, que significa literalmente disparar una flecha, o en otro sentido es como dar al blanco. Eso es como si usted va a un polígono a disparar, usted siempre busca el dar al blanco, y la Torá es lo que nos enseña a nosotros a dar al blanco. ¿A qué blanco? Y eso pues lo vamos a seguir enseñando. Esto va a ser una serie de estudios sobre la Torá. Pero regresando a la Torá, significa disparar una flecha, y si hablamos entonces etimológicamente hablando, se refiere entonces a dar en el blanco o darle en el propósito. Cuando alguien dispara una flecha, como dije anteriormente, siempre la dirige a un blanco. Y en este caso nosotros queremos dirigirnos al blanco, que es la Torá. La Torá también significa correcta dirección. Si nosotros con todos estos significados podemos llegar a una conclusión rápidamente de que si es una corrección, si es dar al blanco, significa que la escritura completa, la Torá, y toda la escritura, los escritos, el Tanaj, como se le llama en el hebreo, el Antiguo Testamento, y en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, otra palabra que ha sido mal interpretada o mal traducida.
pero eso va a ser otro tema. Pero la raíz entonces de la palabra Torah es airá, que significa dar al blanco. También podemos llegar a entender que la palabra pecado, su significado es errar. ¿Errar al qué? Errar al blanco. De aquí entonces vemos que la Torah es el instrumento divino que el Eterno nos da a nosotros para vencer el pecado. Y si eso lo podemos ver en Primera de Juan 3:4. Y se lo voy a leer en la Reina Valera. Y luego voy a buscar en mi laptop, voy a buscar el significado. ¿Qué es lo que significa la palabra ley, que fue mal traducida del hebreo al griego? El griego la escribe en latín y la escribe como ley. ¿Qué dice entonces Primera de Juan 3:4? Primera de Juan 3:4 dice que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. No, aquí vemos la palabra ley, pero aquí, en el original es Torah, la instrucción. Y sigue, pues el pecado es transgresión de la ley, transgresión de la Torah. Si la leemos entonces en el inglés y buscamos en Strong, en el diccionario Strong, nos dice que la palabra ley significa ilegalidad, también significa violación a la ley, también significa iniquidad, transgresión y unrighteousness, que significa que no eres justo. Retomando entonces el sentido de la raíz hebrea de Torah, entonces surge una reflexión que la instrucción del Eterno, la Torah, es una ayuda para que el hombre acierte para que den el blanco, a fin de que su vida esté bien dirigida en el diario vivir de nosotros, día a día, en la dirección correcta. Es decir, en el propósito del Eterno o de nuestro Padre Celestial. Si buscamos a Salmo 1:19:1, Salmo 1:19:1 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pero ahora, vayamos entonces al diccionario de Strong y buscar entonces los salmos y veamos qué es lo que nos dice el Salmo 119:1 y su explicación, para ver la traducción, para que tengamos un mejor conocimiento de lo que dice. Aquí habla, pues, como dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Cuando dice que andan en la ley de Yahweh, cuando buscamos el significado en el hebreo, veamos aquí un poquito más adelante en el hebreo. Aquí entonces, cuando vemos la definición en el hebreo, nos dice que la palabra ley nos encuentra en el libro diccionario de Strong, en el H8451, nos dice que es el precepto o el estatuto especializado del Decálogo o del Pentateuco, como muchos lo conocen. Y vemos que siempre que se habla de la palabra ley en toda la escritura, si usted lee mucho la Reina Valera, usted va a encontrar que la palabra ley aparece muchas veces. Pero eso no es lo que significaba, eso no era lo que el escritor, en este caso fue inspirado por el Eterno, eso no era lo que quería que escribiera, eso no era la palabra correcta. La palabra correcta era la palabra Torah, que es la instrucción. Por eso dice el Salmo, bienaventurado. En otras palabras, nosotros somos bienaventurados aquellos que practicamos, que obedecemos toda la Torah, todos los mandamientos, porque dice que sus caminos serán perfectos. Los que andan en la ley de Yahweh. Andar en la Torah es andar correctamente,
es ser bienaventurado, es ser perfecto en nuestros caminos. Hablando entonces, continuando hablando de este tema de la Torá, hay mucha información que usted podría buscar, pero yo quiero traer la información que sé que le va a ayudar a ustedes. También la palabra Torá se puede utilizar para referirse a la Biblia entera, los 5 libros de los primeros 5 libros de Moisés, de los profetas y los agiógrafos, también conocidos, como dije anteriormente, el Tanaj, y el Nuevo Pacto, el Pacto Renovado, mayormente conocido como el Nuevo Testamento. Es importante entonces conocer bien el significado de la Torá, puesto que se han traducido generalmente en todas las versiones bíblicas. No hay una versión bíblica, el Reina Valera, Dios habla hoy, todas esas Biblias que fueron traducidas al español tienen la palabra ley en vez de tener la Torá. Lo cual lleva entonces a malas interpretaciones que vienen apoyadas entonces como por doctrinas erróneas, como lo que es la teología de reemplazo, que luego voy a traer un estudio sobre la teoría de reemplazo, pero le quiero dar un poco como al principio. La teoría de reemplazo solo nos dice que Israel ya no es el pueblo de Dios y que la iglesia ahora es el pueblo del Eterno, pero eso no es lo que dice la Escritura. La traducción de la palabra Torá como ley en nuestra Biblia entonces viene de la Septuaginta, como dije al principio, donde se usaron las siguientes palabras griegas para traducirlo en la palabra Torá al griego. La primera palabra es nomos, que significa ley o regla. La segunda es nominos, de acuerdo con la ley. La otra es entole, que significa mandar, mandamiento o orden. Y la última, y prostagma, que significa orden, mandamiento, mandato, requerimiento, rollo, escritura. Por medio de estas palabras griegas que fueron usadas para traducir la palabra Torá a los diferentes idiomas, de todas estas palabras griegas es entonces que se traducen a los diferentes idiomas: español, inglés, francés, portugués, etc. Así que cuando nosotros entonces ahora leemos la palabra en la Biblia, en las Escrituras, y nos encontramos con la palabra ley, no es la correcta traducción, lo cual nos da entonces una idea diferente al significado original. Si no tenemos el significado original de la palabra Torá, todo lo que leamos en las Escrituras, que no diga Torá, que solamente diga la palabra ley, lo vamos a malinterpretar, como ha sido hecho por mucho tiempo. De esta forma, Babilonia la Grande, ustedes saben quién es Babilonia la Grande, ha contribuido a la interpretación errónea que el cristianismo hoy ha hecho de la Torá también, interpretando que dicha ley ya no es necesaria para estos días que vivimos, porque vivimos bajo la gracia divina. Pero sin embargo, la cosmovisión del Eterno en la mente del Mesías era otra, y ella definía perfectamente su misión, como nos dice Mateo 5 del 15 al 19. Y vamos a leer Mateo 5 del 15 al 19 para ver qué nos dice la Escritura. Leamos entonces Mateo 5, 17 al 19. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y luego voy a ir a la versión original. Dice así en la Escritura. Dice el 15, comenzando con el verso 17 del capítulo 5, dice: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Aquí la versión dice ley. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande
en el reino de los cielos. Aquí estamos viendo la versión Reina Valera. Ahora vamos a leer la versión original. ¿Cómo diría la versión original? En Mateo capítulo 5, versos 17 y 19. Y vamos a dar una explicación según vayamos. El verso 17 dice: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. Aquí vemos que dice la Torá, no dice la ley, dice Torá. No he venido a anular, sino a cumplir. ¿Qué significa cumplir la Torá? ¿Qué significa cumplir los mandamientos? Por ejemplo, el cuarto mandamiento de acuérdate del día de reposo, acuérdate del Shabbat. Es un mandamiento que está en los 10 principales. Hay 10 palabras principales, 10 mandamientos, y también hay 603 instrucciones. ¿Okay? De eso vamos a hablar mucho más adelante. Pero dice aquí que Yeshua, Jesús, no vino sino a cumplir la Torá. Si la palabra nos enseña a nosotros que nosotros debemos andar como él anduvo, significa que nosotros también debemos hacer lo mismo que él hizo. Pero continuamos con el verso 18. Dice: en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yotni, la yot es una palabra del alfabeto hebreo, y dice, y una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido, que se haya cumplido todo. Hasta el día de hoy, seguimos aquí, no se ha cumplido toda la profecía. Eso significa que dice que no va a pasar el cielo ni la tierra, que la Torá no se vaya a cumplir. Mientras el cielo y la tierra no pasen, la Torá sigue vigente hasta el día de hoy. No solamente para el pueblo judío, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que hemos sido injertados en el olivo natural. Seguimos leyendo el versículo 19. Dice: por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, dice, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, está mencionando que el día de reposo, el cuarto mandamiento, es quebrantado diariamente por aquellos que dicen que la ley ya no existe, la ley fue abolida y por ende no tenemos que cumplir el mandamiento del cuarto mandamiento y las 613 mandamientos, que por cierto, de las 613 no todos aplican a nosotros, porque la mayoría aplicaba para el servicio del templo. Yo no soy sacerdote, por eso no aplican a mí. Hay unos que de las 613 leyes o instrucciones, muchas aplican a las mujeres. Por ende, yo soy hombre, eso no aplican a mí. Hay que entender primeramente antes de uno hablar cosas que son incorrectas. Pero seguimos. Dice, por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe, hay que tener mucho cuidado, a la gente se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Si alguien quiere ser más pequeño en el cielo, lo que tiene que hacer es enseñar que la Torá fue abolida. Eso es lo que significa lo que está diciendo el versículo. Pero a cualquiera que los cumpla, Si la palabra dice, Yeshua está hablando aquí, dice que los cumpla. Porque si vamos al libro de Mateo 5, este es donde el sermón del monte se está llevando a cabo. Y está enseñando. Yeshua nunca enseñó nada nuevo. Él enseñó todo lo que el Padre y los profetas ya habían hablado. Él vino a rectificar, a confirmar todo lo que había sido escrito en la Torá. Y continúa el verso diciendo, pero a cualquiera que los cumplas y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino de los cielos. Esto lo dice la Escritura, no lo dice el hermano Borges, no lo dice ninguna teología. Lo dice Yeshua en su palabra. Que el que enseñe la Torá, que enseñe a cumplir los mandamientos, será grande en el reino de los cielos, del reino de Dios. El que no lo enseñe de esa manera será pequeño. Seguimos hablando de la Torá y continuaremos con este tema. Por eso es que nosotros debemos recordar que la mayoría de las traducciones no están hechas desde el hebreo, sino desde el idioma griego. Por eso es que podemos entender la confusión que hay hoy día cuando se lee
un capítulo o versículos de las Escrituras no se aplican en su contexto. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, si nosotros queremos entender las Escrituras, debemos ir al hebreo directamente para ver qué es lo que realmente el Eterno quería decirnos en la Escritura. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez de que la Torá es un documento legal? Es la constitución de nuestro rey para su reino. Si la Torá es la constitución, la Escritura es la constitución del Eterno y es un documento legal, porque muchas veces nosotros vamos en contra de ese documento legal. Por ejemplo, si yo me voy a vivir para la China y me hago ciudadano de la República de China, ¿qué constitución yo tengo que obedecer? ¿La de Estados Unidos o la de China? A mí, eso se cae de la mata, como dicen por ahí. Yo tengo que acatarme a la constitución de China, porque esa es mi nueva ciudadanía. Asimismo es con el pueblo de Israel. Nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Vamos entonces a qué dice Efesios, y así vamos a hablar un poquito más, porque en los tiempos de antes, el rey escribía un edicto, le ponía su sello, y ese edicto que él escribía no caducaba hasta que viniera otro rey. Es como aquí en los Estados Unidos. Cuando un presidente jura para agarrar la presidencia, lo primero que él hace unos cambios de lo que hizo el otro presidente. Lo que sucede es que con nuestro rey, él no ha muerto, él es para siempre. Y leímos en su palabra en Mateo que ni una jota ni una tilde pasará, ni los cielos ni la tierra pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito en la Torá. Leamos entonces Efesios 2. Vamos a leer el versículo 12. Dice, Efesios 2:12, dice, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, sin Yeshua, sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa. Aquí encierra un estudio completo aparte. Yo solamente quiero dar un toque a esto. Estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Primeramente dice, aquí Pablo le dice a los efesios, está hablando de gentiles de la casa de Israel, las 10 tribus del norte, que fueron esparcidas por todo el mundo. Eso es otro estudio aparte también. Pero dice, aquí estamos hablando, pues tratando de los términos de la Torá, de cómo la traducción del griego a la Septuaginta, a los otros idiomas, ha causado una devastadora interpretación en contexto y fuera de contexto. Entonces, acuérdense de aquel tiempo que estaban sin Mashiach. Muchos de nosotros no conocíamos al Mesías. Apartados de la clave aquí es apartados de la ciudadanía de Israel. Okay. Aquí el Eterno, cuando habla por medio del apóstol Pablo, él está diciendo, acuérdense, ustedes no tenían anteriormente al Mashiach o al Mesías y estaban apartados de la ciudadanía. Si nosotros queremos ser parte de la ciudadanía de Israel, el rey tiene una constitución y esa es la Torá. Si él tiene esta constitución, nosotros tenemos que obedecerla. Y luego dice, y éramos ajenos a las alianzas de la promesa. ¿Qué promesa? El Eterno, por toda la Escritura, hizo muchas promesas al hombre. Pero vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de Abraham. El Eterno le hace un pacto, hace una promesa. Primero, de ti saldrán muchas naciones. Serán como la arena del mar, serán como las estrellas de los cielos. Y sobre todo le dice, y a ti daré esta tierra. Esa es una promesa. Y dice a él y a todas las generaciones que vienen después de él.
es otro tema que vamos a hablar, qué significa las generaciones después de él. Pero él le estaba dando una promesa, él hizo un pacto. Pero seguimos entonces leyendo a donde quiero llegar. Veamos el 14. Porque él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos nos hizo uno. Ambos. ¿De qué está hablando aquí? De ambos nos hizo uno. Ok, aquí está hablando de la casa de Judá, la casa de Israel. Cuando Yeshua venga, van a ser nuevamente uno. Ustedes saben que los que han leído el libro de Revelaciones dice que hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén. 12 puertas. Y esas 12 puertas tienen los nombres de los 12 tribus de Israel. Si usted no está si usted no está en Israel, en la Constitución, ¿por qué puerta usted entrará? Hay una puerta para los gentiles, hay una puerta para los católicos, hay una puerta para los cristianos. No hay una puerta extra. Tengamos eso en cuenta. Pero continuamos. Dice que ambos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Y abolió la ley de los preceptos, no ley de la Torah, de los preceptos en forma de ritos. Y aquí está hablando de los fariseos, los saduceos, los esenios que estaban viviendo durante el tiempo de Yeshua, que tenían muchos mandamientos que el hombre no podía cumplir. Mandamientos de hombre, no de la Torah. ¿Okay? Y dice, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Nuevamente menciona a dos. ¿Qué dos hombres? La casa de Judá, la casa de Israel. La casa de Judá fue llevado a Babilonia, al exilio. Ellos regresan a Jerusalén, a Israel. La casa de Israel fue llevada a las naciones por los asirios. Nunca regresaron. Pero vamos a hacer un estudio sobre ese tema, que es bien importante para entender las profecías y el cumplimiento de estos tiempos. Pues ahora quiero entonces ir al verso 19 de Efesios capítulo 2. Dice, por lo tanto, ¿a quién está hablando? Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros. ¿Quiénes no son extranjeros y forasteros? Aquellos que no éramos ciudadanos de Israel. Ahora, al aceptar, a tener al Eterno como nuestro único Elohim, nuestro único Dios, tener a Yeshua como nuestro único Mesías y tener obediencia a la Torah, nos hace entonces que ya no somos, como dice el verso 19, ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos. Aceptamos la Torah, somos conciudadanos porque fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. ¿Ok? Que dice, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Si nosotros queremos ser familia, ser parte de la familia de Yahweh, tenemos que aceptar su constitución. Al aceptar su constitución, nos hacemos parte de esa nación. No estoy hablando de la nación de Israel de hoy. Estamos hablando del reino que cuando venga Yeshua a reinar, seremos parte de ese reino aquí en la tierra, el reino milenial. De eso es lo que estamos hablando. Pero más adelante vamos a seguir compartiendo con ustedes diversos estudios. Solo quería traerle este tema un poco rápido sobre el significado de la Torah y cómo se ha errado en su instrucción, en su enseñanza, cuando se enseña que la Torah fue abolida y que vivimos por gracia. ¿Sabían ustedes que la gracia siempre ha existido? Porque el Eterno es para siempre. Él es todopoderoso, el omnisciente, omnipresente, y como Él es el principio y el final, y como la gracia es un atributo de Él, por ende, la gracia ha existido para siempre. Desde el principio. Desde que Él, no tiene principio, no tiene fin. Así es la gracia. Que el Eterno los bendiga mucho, los guarde.
Y pronto estaremos compartiendo diversos estudios nuevamente de diferentes temas, como mencioné anterior, la casa de Judá, casa de Israel, ser ciudadano, la legalidad del convenio, el documento legal, la escritura como documento legal, y muchos otros temas que nos darán una idea más clara de lo que estamos nosotros viviendo en el día de hoy y las profecías que se cumplen. Nuevamente, el Eterno los bendiga, los guarde y shalom.